y después empezar de endocrino, y vamos terminando con órganos de los sentidos ya nuestros capítulos para hacer la última evaluación. Pero en la parte de urinario nosotros ya hemos visto ya muchas cosas. Ahí va a analizar corpúsculo renal, ¿no es cierto?, sus constituyentes, su barrera de filtración, sus proteínas que estaban ahí, cómo está constituida la corteza renal, ¿no es cierto?, con los rayos medulares, qué consistían los rayos medulares. Después vimos, ¿no es cierto?, cómo el túbulo contoneado, el túbulo distal primero, perdón, el túbulo distal se acercaba al corpúsculo de origen para entonces formar una mácula densa y que de alguna manera estaba sensibilizando cómo era el filtrado glomerular que estaba saliendo, y que ahí es el túbulo distal, túbulo distal, bien digo, se altera o se modifica sus células epiteliales, célula cúbica, célula cilíndrica, pero también se altera y se pega, ¿no es cierto?, al cojinete polar, que es una zona de como una V, un vértice donde se encaja la arteriola aferente y sale la eferente, pero la eferente ahí se modifica sus células musculares en las células yuctaglomerulares que tienen la función de ser secretoras de una hormona, una proteasa, que es la renina, ¿no es cierto?, que está controlando el control electrolítico, que está, ¿no es cierto?, modificando la angiotensina plasmática, perdón, angiotensinógeno, y que forma entonces, ¿no es cierto?, angiotensina 1. Todo eso lo vimos, y luego vimos el tubo de conexión, cómo ahí existen unas células principales y células de conexión, ¿no es cierto?, y que tienen que ver con también liberar otra hormona, que es las bradicininas, los ciniminas, ¿no es cierto?, que es un vasodilatador, a contrario de la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor. Luego terminamos en la médula, ¿no es cierto?, analizando los túbulos colectores, distintos tipos y su función, ¿no es cierto?, y también la función endocrina, donde ahí las células intersticiales forman, ¿no es cierto?, asimismo se llaman otro vaso, la medulipina 1, que a nivel, ¿no es cierto?, de órganos externos se produce la angiotensina, la medulipina 2, y que tiene función también, ¿no es cierto?, de una vasodilatadora. Al final terminábamos que el filtrado glomerular salía por este nivel de las papilas, formando entonces conjunto de 25 orificios, el área cribosa en la papila, y que era recibido ese filtrado por los cálices menores, ¿cierto? Y que conducía el filtrado glomerular, ¿no es cierto?, hacia los cálices mayores y salía por el velo renal hacia los uretes. Y ahí quedamos. Ahí quedamos. Entonces estoy buscando ya dónde quedamos, ¿no es cierto?, a este nivel. Esa fue la última diapositiva que estábamos analizando. Estos son la papila renal, ¿no es cierto?, ahí donde están terminando los túbulos colectores que proceden ya, ¿no es cierto?, desde la corteza, que están recibiendo los colectores corticales, los colectores medulares, la corteza externa y la corteza interna, que aquí ya son muy dilatados y se llaman tubos de Bellini, por su epitelio ya muy grande, ¿ya? Y terminada, ¿no es cierto?, desembocando en estos orificios que cada uno, entonces, sí, dime nomás, no sé qué me llevó, pues. Todos esos orificios que tenéis forman el área cribosa y que está recibiendo el filtrado, ¿no es cierto?, esta estructura en forma de embudo, que son los cálices menores revestidos por un epitelio de tipo polimorfo, ¿ya? Y de aquí, en toda la trayectoria, encontramos un tipo, ¿no es cierto?, polimorfo, y que se encuentra solamente en las vías urinarias, por eso se llama el urotelio, ¿ya? Y que empieza con 2 capas aquí y termina hasta 7 capas de células, se va modificando. Pero para tener una consistencia tiene un corio de tejido conectivo denso, colágeno, eso que está ahí, y más abajo se hace un laxo. Eso lo vimos la semana pasada, ¿ya? Y quedamos aquí, luego vimos la circulación renal, ¿ya? Y vimos la importancia de la circulación renal, ¿no es cierto?, sobre todo en los aplastamientos de extremidades inferiores, que por producto de la aplastamiento, ¿no es cierto?, los tubos, los corpúsculos que están córtico-medular son los que van a recibir mayor cantidad de flujo sanguíneo, estos que están acá y son más grandes, que producto del aplastamiento de estos corpúsculos que están externamente no reciben nada, por lo tanto esto se necrosa, ¿no es cierto?
y va a generar posteriormente, la persona se puede recuperar, ¿no es cierto?, pero va a generar una insuficiencia renal. Estos se necrosan por falta de riego sanguíneo, pero estos siguen funcionando, el riñón funciona bien, pero al final, ¿no es cierto?, por insuficiencia renal la persona fallece. Y eso se dio, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial y cuando ocurren también, ¿no es cierto?, los terremotos que quedan personas aplastadas. Bien, y ahí quedamos. Eso fue lo último que vimos. Entonces ahora nos toca ver el sistema renal, las vías, ¿no es cierto?, urinarias, ¿ya? Y ya vimos todo lo del riñón. Entonces, ¿qué nos queda ver? ¿No es cierto? Todo lo que es, vamos a empezar la pelvis renal, ¿no es cierto? El uréter, que es un órgano doble, igual que la pelvis renal, y que desemboca entonces en la vejiga, que almacena entonces, ¿no es cierto? Aquí hay unas importantes placas muy importantes que vamos a ver. Y vamos a terminar con la uretra. Pero la uretra femenina, que es corta, porque la uretra masculina vamos a ver en el reproductor, ¿no es cierto?, masculino. Entonces, el epitelio de transición, que también se llama el urotelio, ¿no es cierto?, es ese que está ahí. Este que conocimos nosotros, el polimorfo, ¿no es cierto?, de transición. Y tiene 3 capas celulares. Pues esa, yo no sé si empecé para arriba o para abajo, pero este epitelio entonces es lo que tapiza a los cálices menores, la vejiga, el cemento intestinal, uretra, todo, ¿ya? Y, y la vejiga y la uretra también, pues. Pero la uretra tiene, ¿no es cierto?, 3 segmentos que vamos a ver, un epitelio de transición, luego un epitelio estratificado cilíndrico, para terminar entonces en la región donde desemboca un epitelio estratificado plano no queratinizado. Este epitelio es esencialmente impermeable a las sales, ¿no es cierto?, y al agua, ¿ya? Y este epitelio entonces está compuesto por 3 tipos celulares. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Las células superficiales que están acá, ¿ya? Son muy grandes, como les señalaba yo, los epitelios, cuando revisamos epitelios. Estos son, que pueden ser incluso binucleares, y tienen de 25 a 50 a 250 mil de altura, ¿no es cierto? Entonces es una célula muy grande, de diámetro, ¿ya? Que pueden cubrir a 2 a 3 células más abajo. Voy a colocar mi puntero láser, el puntero láser. Ahí sí. Entonces, como mencionaba, son células gigantes, ¿ya? Que sobresalen entonces a la luz. Por su forma que tiene, fíjense que tiene como una estructura, que un solo levantamiento, ¿se fija? Por esa razón también se describen como células de cúpula, ¿ya? O células de sombrilla, porque aquí vamos a ver que resguarda membrana, que vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces, debido a eso, entonces su curvatura se llama célula de cúpula, ¿ya? Y estas células se van desprendiendo constantemente, ¿no es cierto?, y se van distendiendo y relajando. Pero cuando se pierde alguna de estas, inmediatamente la de abajo, ¿no es cierto?, toma al tiro su posición, ¿ya? Las células madres son estas que están abajo, en la región basal. Entonces, el primer tipo de células son las células superficiales, células de cúpula. Recuerden el nombre, cúpula, ¿ya? Porque la vamos a ver a continuación. Entonces, seguimos con nuestro análisis del urotelio. El segundo estrato son las células intermedias, estas que están acá, ¿ya? Que tienen forma, entonces, ¿no es cierto?, forma de una pera, ¿ya? Y que están contadas entre sí con las células adyacentes, vecinas, ¿cierto? Y se van uniendo, ¿no es cierto?, eh, supra, sobre esta supra yacente por desmosoma, ¿ya? Ahí se mantiene entonces fuertemente unida. Ahora, el espesor de este estrato va a variar, ¿no es cierto?, depende de la extensión que va a tener la vía urinaria, ¿no es cierto? En los seres humanos puede alcanzar hasta 5 capas, hasta 7 capas también, ¿ya? Cuando las células de cúpulas suprayacentes desaparecen, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace? Esta célula intermedia se diferencia rápidamente y reemplaza entonces las células superficiales por la pérdida de estas células, ¿ya? Pero lo hacen muy rápido, no queda ninguna brecha ahí. Y la última son las células basales, estas que están aquí abajo, ¿ya? Que consisten en células pequeñas, ¿no es cierto?, que poseen solo un núcleo, ¿ya? Y que alcanza entonces este contacto con la membrana basal y que está ahí, ¿ya? Entonces, esta capa tiene células madre, ¿no es cierto? Esta es la capa de las células madre del urotelio, ¿ok? Entonces, en los cálices menores empieza con 2 capas celulares, ¿ya?
y aumenta, ¿no es cierto?, a 4 o 5 células, ¿no es cierto?, en el urete, o a 6 o más en la vejiga, 7 capas con su contamos y ojoso de contar aquí los núcleos, 1, 2, 3, 4, 5 capas, ¿no es cierto?, y esto seguramente es uréter, ¿se fijan? Pero mucho más grueso en la vejiga, y ahí hay un plasmocito. Bueno, entonces, eh, en cortes transversales, entonces, fíjese, esta juela externa, ya, de estas células de la bicapa lipídica, aquí nos vamos a referir ahora, ya, tiene un doble espesor, eso que está ahí, ¿no es cierto? Esta, entonces, de este modo, la región aquí genera unas placas uroteliales, ¿ya? Que son asimétricas. De ahí es que se nombra entonces la unidad de membrana asimétrica o AUM. Y que a continuación la vamos a ver. Se me quedó eso ahí, viste, le di un movimiento, pero se me quedan ahí algunas cosas. Entonces, la célula, a la superficie luminal de las células de la cúpula, esa que están aquí, ya, esa, ¿no es cierto? Estas poseen arriba, ¿no es cierto?, unas placas uroteliales, ¿ya? Y se unen aquí como uniones de bisagra, igual que un cierre Leclerc, región de bisagra. Y es importante esto porque ahí es donde se van a ir, ¿no es cierto?, estas vesículas van a ir portando membrana. Y por los lados, en la parte, estas son la región de bisagra, ¿ya? Esta es la membrana nuclear de esta célula, la célula de cúpula, ¿no es cierto? Ahora, el citoplasma tiene vesículas fusiformes, significa son de forma fusiforme. Y estas son las que contienen el resguardo de membrana. Así son de forma cuboidal cuando está relajada, pero cuando se estira, ¿no es cierto?, cuando está contraída, se pone aplanada, ¿no es cierto? Y entonces, eh, estas placas que están aquí, ¿no es cierto?, estas placas uroteliales, se van agregando, ¿no es cierto?, por estas vesículas que están acá, ¿ok? Pero ¿en qué punto? En esos puntos de bisagra. Y el resto queda en forma paralela, ¿no es cierto? Ahora, si tiene 7 capas esto, 5 capas, cuando se estira por almacenamiento de la vejiga, ¿no es cierto?, estas capas quedan en 3 capas nada más. O sea, se transforma en un epitelio estratificado plano. Y estas vesículas entonces fusiformes se van agregando en esos puntos, en las regiones de bisagra. Pero, ¿no es cierto?, mayoritariamente, pero queda un grupo, ¿no es cierto?, que queda en forma horizontal, como se muestra acá. Aquí estas placas uroteliales, ¿no es cierto?, aquí está su membrana plasmática, y aquí es donde sufre la modificación. Fíjense que aquí tienen la hojuelas externa, ¿cierto? Ahí están los fosfolípidos, están las proteínas, ¿no es cierto?, transmembranales, con sus azúcares residuales, y aquí está la capa interna, la hojuela interna de los fosfolípidos, ¿ya? Pero fíjense que, ¿no es cierto?, esta es la unidad de membrana asimétrica. ¿Y por qué se llama unidad simétrica? Porque aquí, fíjense, la membrana tiene 3 capas, ¿no es cierto? 3 capas y aquí 2 nomás. Entonces, es una estructura cristalina. Al medio están estas, denominadas entonces estructuras, las uroplaquinas, que son estas estructuras, ¿no es cierto? Y que tienen, ¿no es cierto?, entre una y otra tienen 16 nanómetros de diámetro. Ese es su diámetro de esta estructura cristalina, la uroplaquina. Ahora bien, entonces la superficie de la hojuela externa, ¿cierto?, de la bicapa, ¿no es cierto?, tiene el doble de espesor de la hojuela interna. Es más gruesa esta parte, ¿cierto? Por eso se llama la unidad de membrana asimétrica, ¿ya? Esta capa posee unas proteínas, una familia de 5 proteínas transmembranales, denominadas las uroplaquinas que están acá, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son? La uroplaquina 1A, la uroplaquina 1B, la uroplaquina 2, la uroplaquina 3A, la uroplaquina 3B, ¿cierto? Y esta entonces, la uroplaquina, hace que la placa epitelial se vuelva impermeable a las pequeñas moléculas como son, ¿no es cierto?, el agua, urea, electrolitos,
protones que van pasando, saliendo por estas regiones. En respuesta a la distensión de la vejiga, ahora cuando se estira, ¿no es cierto?, la membrana apical, esta que está acá, ¿no es cierto?, se extiende y como resultado, ¿no es cierto?, de la exocitosis de las vesículas, esta que están acá, fusiforme, ¿no es cierto?, se convierte entonces parte de la superficie celular, agregándose estas placas entonces. Y la mayoría de las vesículas fusionan en la región de bisagra, que era anteriormente, en esta región, ¿no es cierto?, de la superficie apical. Y el resto tiene sentido mayoritariamente, ¿ya? Entonces, se agregan acá, pero el resto queda en forma paralela, como lo muestra esta diapositiva que está ahí. Y de esa manera, entonces, la célula no se rompe, agrega membrana. Ahora, ¿qué pasa con la relación después de la micción? Todo vuelve a la normalidad, ¿no es cierto?, donde las placas estas, ¿no es cierto?, que se agregaron por estas vesículas fusiformes, nuevamente van a recuperar, ¿no es cierto?, se van a secuestrar y van a formar nuevas vesículas o la misma vesícula fusiforme. Entonces, el urotelio se está distendiendo, ¿no es cierto?, y se está relajando. Cuando se relaja, entonces, estas placas que están arriba, ¿no es cierto?, se secuestran internamente y forman entonces la vesícula fusiforme. Y ese es el mecanismo entonces para que este epitelio se mantenga sin que se destruya. Ahora, por otro lado, como les señalaba, si el epitelio tiene 7 capas, cuando se distiende, ¿no es cierto?, se forman 3 capas de epitelio, estratificado, por supuesto. Ahora bien, veamos el análisis de nuestro ureter, ¿no es cierto? Ese es nuestro ureter. Fíjese que tiene una forma estrellada, y esa forma estrellada se lo da esta fibra muscular que están aquí en la túnica media, ¿no? Entonces, al contraerse, ¿no es cierto?, con morte, esto está así, y que uno lo puede analizar porque indudablemente cuando está operando uno puede ver cualquier conducto, ¿no es cierto? Sobre todo, por ejemplo, un conducto de la tubovárica. Entonces, ¿cómo reconoce esto? Porque tiene, al tacto tiene como anillos, como arrosariados. Entonces, así es el ureter superficialmente. Entonces, el epitelio que tiene, ¿cómo está constituido? Indudablemente por una mucosa, ¿ya? Una mucosa, ¿no es cierto?, que está acá constituido por un epitelio polimorfo de transición, ¿no es cierto?, o el urotelio, que posee hasta 5 capas de células musculares, por lo tanto, perdón, epitelial. Por lo tanto, es un epitelio estratificado polimorfo, ¿ya? Su coreo lámina propia, eso que está ahí, fíjense, más oscuro, ¿ya?, es de tejido conectivo, eso que está ahí, ¿ya? Ese es un tejido conectivo, yo le puse ahí laxo. No, esto es denso, eso es denso. Me equivoqué ahí. Eso es laxo. Y son las más profundas, se hace laxo, más claro, eso que está ahí. No hay una separación entre este corion laxo, denso con el laxo. Esto hay que corregirlo. Eso es tejido conectivo inicialmente denso y hacia la zona profunda entonces se hace laxo, ¿ya? Ok, este es denso irregular, por supuesto. Yo debería corregirlo al tiro, pero eso es denso, laxo. Es una sola lámina propia. Y por fuera está, ¿no es cierto?, la túnica muscular esta que está acá. Esto corresponde a un músculo liso. Ahora, que está dispuesto distinto al digestivo. En los tercios superiores, fíjense, ¿no es cierto?, hay 2 capas. La interna es circular, longitudinal, esa que está aquí, y la externa es circular, primero y segundo tercio. Pero en tercer tercio inferior, ¿no es cierto?, existen 3 capas, como está demostrando acá. Una interna longitudinal, eso que está ahí, una media circular, eso que está ahí, de músculo liso, por supuesto, y otra externa, ¿no es cierto?, longitudinal. Y entre medio, entonces, conectivo, un tejido conectivo laxo, donde está ahí vasos sanguíneos, terminación nerviosa, ¿no es cierto?, que van a controlar, ¿no es cierto?, la contracción muscular. Y por fuera, ¿no es cierto?, tengo una adventicia, ¿ya? Ahí ya no tenemos una serosa, es una adventicia, que es un tejido conectivo fibroelástico, y que son los 2 tercios superiores,
en el tercio inferior se va a modificar entonces a una serosa. Esa es la constitución de la pared del ureter. El ureter va a desembocar entonces el filtrado glomerular en una estructura saculiforme que es la vejiga, esa que está ahí en corte transversal. A ver, longitudinal, sí, transversal. La vejiga, ¿ya? Por supuesto no puse el órgano todo porque no era necesario. Estamos viendo la pared de la vejiga y tiene las mismas capas, una mucosa, una muscular, ¿no es cierto? Y por fuera una serosa ya. Ahora bien, ¿cuál es la más desarrollada? Indudablemente la túnica muscular. ¿Se fija eso que está ahí? ¿Ok? Hagamos el análisis. Entonces, el epitelio, nuevamente es un epitelio estratificado polimorfo, ¿no es cierto? El urotelio, que puede, ¿no es cierto?, tener hasta 7 capas. Es de mayor grosor que el del uréter, ¿no es cierto? Y se distiende por la acumulación de olorina, que hace la presentación de las placas, ¿no es cierto?, uroplaquina. Ahora bien, su corionolamina propia, eso que está ahí, ¿no es cierto? Nuevamente le puse conectivo laxo. No, es denso, se fija ahí sobre todo, ahí está denso arriba, muy oscuro. Denso la primera parte y después se hace laxo, se fija más clarito. Entonces su coreo es denso, luego laxo. Esta es una equivocación mía, ¿ya? Me di cuenta recién, si no lo habría cambiado. Esto estaba preparado la semana pasada. Entonces, denso, irregular, y luego laxo, ¿ya? Y luego viene la túnica muscular, ¿ya? Es que es tejido, ¿no es cierto?, de músculo liso, ¿ya? Y es el tejido más desarrollado que tenemos nosotros, porque tiene que distenderse y relajarse, distenderse y relajarse. En cambio, el ureter, ¿no es cierto?, distiende cuando pasa por el peristaltismo, el filtrado glomerular, luego se relaja. Pero este está constantemente recibiendo, ¿no es cierto?, filtrado y se está distendiendo. Entonces, este tiene 3 capas, igual que el tercio inferior del ureter. La interna, esta que está ahí, ¿ya? Esa es la interna longitudinal. ¿Se fija? Luego tiene una capa media, esa que está ahí, circular. Y luego viene entonces, esta es la más desarrollada normalmente, la media. Y después viene entonces una externa longitudinal, ¿ya? Y entre ellas, como ustedes ven ahí, hay presencia de tejido conectivo laxo, con vasos sanguíneos, porque tienen que nutrir, esos vasos que están ahí tienen que nutrir el tejido muscular, ¿no es cierto?, liso, y vasos y nervios, que tienen también, ¿no es cierto?, tener un tono muscular para la contracción y relajación. Y por fuera tengo la serosa, eso que está ahí, ¿ya?, que es un tejido conectivo laxo fibroelástico. Ok. Hasta ahí entonces tenemos nuestra vejiga. Pero hay una diferencia entonces, el siguiente segmento, ¿no es cierto?, que es la uretra, entre la uretra femenina y la uretra masculina. Yo me voy a referir a la uretra femenina, ¿no es cierto?, y la uretra masculina la veré entonces en el siguiente capítulo, que es el reproductor masculino, ¿ya? Que ahí se comparte, ¿no es cierto?, la parte de eliminación de los gametos, ¿no es cierto?, en la uretra, con también la micción, o sea, la uretra peniana. Entonces por eso le pongo uretra femenina, para entender que es distinta la constitución, bueno, no distinta, pero muy similar, pero la pared es distinta, ¿no es cierto?, a la uretra masculina, ¿ya? Esa es nuestra uretra femenina, ¿se fija? ¿Qué tiene? Ahí tiene, ¿no es cierto?, un revestimiento epitelial, una mucosa epitelio de transición nuevamente, que va a tener, vamos a ver, 3 segmentos. Uno primero, ¿no es cierto?, un urotelio de transición, luego un estratificado cilíndrico, y va a terminar, ¿no es cierto?, externamente un estratificado plano no queratinizado. Luego tengo un corio, ¿no es cierto?, ese que está ahí. Ya, nuevamente, ¿no es cierto?, un tejido conectivo, no nuevamente, con tejido conectivo laxo, ¿ya? Ese es el corio. Pero este corión tiene un plexo venoso muy desarrollado, ¿no es cierto?, que se asemeja entonces, o nos recuerda a la uretra masculina, que también tenemos esos plexos venosos. Y por fuera entonces, ¿no es cierto?, perdón, ese tiene una interna circular,
músculo liso y otra externa longitudinal. Y por fuera tengo una adventicia que es un tejido conectivo laxo que se va separando, muy laxo, no es consistente. Entonces ahí está el análisis. La uretra entonces es un tubo fibromuscular que va a transportar la orina desde, ¿no es cierto?, desde la vejiga urinaria que vimos, ¿no es cierto?, hacia el exterior, ¿no es cierto?, por este orificio, ¿no es cierto?, externo a la uretra. El tamaño, estructura y las funciones de la uretra son diferentes en varones y damas. En la mujer, esta uretra es muy pequeña, es muy corta, tiene 4 o 5 centímetros de largo por 8 milímetros de ancho, ¿ya? Y va desde la vejiga hasta el vestíbulo de la vejiga, ¿ya? Donde termina justo detrás del clítoris. La mucosa presenta pliegues longitudinales, estos que están acá. Entonces, estos pliegues, ¿no es cierto?, se postula que se ve en la contracción del músculo liso circular. Por eso se forman estos pliegues longitudinales. Entonces posee una mucosa, una túnica muscular y por fuera una túnica adventicia. La túnica mucosa está revestida por un epitelio de transición, el urotelio, ¿ya?, que se reemplaza gradualmente por un epitelio estratificado cilíndrico en la zona intermedia. En esta zona intermedia, si son 5, ¿no es cierto?, 2,5 centímetros, ya tenemos una transición. Y luego, ¿no es cierto?, un epitelio estratificado plano que era no queratinizado en la apertura hacia la región del vestíbulo, ¿no es cierto?, lo que sale externamente. Las invaginaciones, ¿no es cierto?, del epitelio forman unas glándulas uretrales que secretan un moco o una mucina alcalina. Ahora, una gran cantidad de glándulas uretrales pequeñas, ¿no es cierto?, van a desembocar aquí, en la parte proximal de la uretra. Y vierte su secreción, entonces, toda esa secreción va hacia la luz o lumen de la uretra. Su coreo, ¿no es cierto?, es de tejido conectivo laxo, eso que está ahí, ¿no es cierto?, en la parte proximal de la uretra. Y vierte sus secreciones, ¿no es cierto?, porque aquí van a encontrar glándulas, ¿no es cierto?, van a vertir aquí, vamos a encontrar glándulas, van a vertir su secreción hacia el lumen de la uretra. Este coreo como señal de tejido conectivo laxo, pero tiene muchos plexos venosos, vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ya?, extensos, que se asemeja entonces a los tejidos cavernosos del cuerpo esponjoso masculino. Y por fuera tengo entonces la túnica muscular, ese que está ahí, ¿no es cierto?, es un músculo estriado, esquelético, yo controlo eso, que tiene 2 capas, una interna circular y otra externa longitudinal, ese que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, en el sitio en que la uretra perfora el diafragma urogenital, parte de la membrana uretra, el músculo estriado de esta estructura forma el esfínter externo, que es voluntario de la uretra. Y finalmente tengo la túnica adventicia, lo que está por fuera, eso que está ahí, eso que está ahí. Es una capa delgada de tejido conectivo laxo, muy suelto, ¿ya? Yo diría que es un tejido conectivo fibroelástico también, porque tiene que extenderse y relajarse. Es un laxo con mucha fibra elástica. En una vista con mayor aumento, lo tengo acá, este es el lumen, y aquí tengo un inserto, ¿no es cierto?, de esta región, eso, para mostrar que esta es una zona media. Se fija, es un epitelio estratificado cilíndrico. Fíjese, todas las células superficiales tienen núcleo ovoide, por lo tanto es un epitelio estratificado cilíndrico. Este es un corte a nivel de la zona media de la uretra femenina. Entonces las capas, ¿no es cierto?, son una mucosa con un euritelio, ¿no es cierto?, que puede ser polimorfo estratificado cilíndrico, y finalmente en la región vestibular estratificado plano no queratinizado, modifica. Aquí es un estratificado cilíndrico, la zona media. Su corona y lámina propia, eso que está ahí, ¿no es cierto?, es un tejido conectivo laxo, con estos plexos venosos, esos mire que están ahí, ya, muy desarrollados, muchos plexos venosos, ¿se fijan?
Y termina entonces esto en la túnica muscular, que es músculo esquelético con dos capas, no, ya no se ve aquí, ¿ya? Aquí parte, no sé, no se ve nada. Interna circular y otra externa longitudinal, y ahí forma entonces un esfínter externo. Y por fuera entonces una adventicia de tejido conectivo, o sea, laxo fibroelástico, pongámosle, fibroelástico, suelto. Ahora bien, hemos visto histológicamente, ¿no es cierto?, todo lo que es en relación a el sistema urinario. Un resumen, vamos a hacerlo ahora, ¿no es cierto?, la función renal, la sangre, ¿no es cierto?, llega por la aorta, la arteria renal, ¿no es cierto?, los riñones, y ahí se puede filtrar y limpiar la sangre, ¿no es cierto? Entre otras funciones, el señor elimina toxina, todo lo que nosotros no utilizamos. Desecho metabólico, ¿no es cierto? Exceso de iones en la sangre y sale del cuerpo formando entonces una orina, ¿ya? Que se acumula, lamentablemente aquí no se ve la vejiga. Ahora bien, estos órganos son muy propensos a sufrir entonces infecciones o, ¿no es cierto?, agentes patógenos que los pueden afectar. Por ejemplo, la uretra, cuando se inflama, una infección, perdón, no inflama, forma la uretritis, ¿ya? Uretritis. La vejiga, cuando está dentro con una infección, la Escherichia coli puede ser, ¿no es cierto? Las damas de mucha frecuencia están por, por lo corto que es la uretra y cerca, ¿no es cierto?, de la porción anal. La cistitis, muy dolorosa esta porque el epitelio se destruye y queda en contacto con la terminación nerviosa. El uretre, la uretritis. En los riñones, la pielonefritis, ¿no es cierto?, que genera alteraciones en la filtración glomerular. Veamos alguna de ellas. La cistitis, esa que está, ¿ya?, muy dolorosa, ¿ya? La cistitis, entonces, como ya dije, mire, es la infección, ¿no es cierto?, de la vejiga. Por eso aparece entonces nuestra vejiga que está acá, ¿no es cierto? Aquí hay acumulación, ¿no es cierto?, Escherichia coli, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que es la cistitis? Entonces, es una infección, ¿no es cierto?, bacteriana de la vejiga por las vías urinarias inferiores. Causa mucho dolor, ¿no es cierto?, sobre todo cuando se hace la micción, ¿no es cierto?, por el pH que tiene la orina, y escozor entonces lunar, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, presión por la vejiga. Incomodidad en la zona interna, íntima, ¿no es cierto? Y puede producir fiebre, ¿no es cierto?, que son algunos síntomas de la cistitis. Es una inflamación aguda del tracto urinario, causada por distintos hongos o bacterias, ¿ya? Y bacterias, ¿no es cierto? Cuando el caso es grave, se puede expulsar sangre en cada micción. Y ahí hay que visitar, ¿no es cierto?, a un urólogo para tratemos inmediatamente con antibióticos esta infección, ¿ya? Normalmente se hace un urocultivo para saber si es infección de hongo bacteriano, ¿ya? Los gérmenes que producen infección urinaria se agrupan en dos grupos, ¿ya? Siempre, siempre cuando hay infección urinaria, primero que nada, por supuesto, el médico da la orden, ¿no es cierto?, un urocultivo, ¿ya? Eso es fundamental, porque hay infecciones, ¿no es cierto?, internas que compromete hasta el riñón, ¿no es cierto?, la pielonefritis, por ejemplo, y las vías externas, como estas, por ejemplo, vejiga, la uretra, el uréter, ¿ya? Entonces, por eso siempre se hacen urocultivos de primer chorro de orina y segundo chorro de orina, ¿ya? Primer chorro sale lo que está externamente, lo sirve lo que está en la orina, en la vejiga y la uretra. Segundo chorro ya, ¿no es cierto?, lo que está más internamente. Y ahí se hace un cultivo, ¿ya? En microbiología le van a hacer enseñar, bueno, si es que tienen práctico, hacer cultivos, ¿no es cierto? Y después se hace el antibiograma, que se le va colocando unas pastillitas, ¿no es cierto? Depende con, qué sé yo, distintos antibióticos, ¿no es cierto? Y donde algunas bacterias son resistentes a esa pastilla de antibiótico o resistentes. Si son resistentes, ¿no es cierto?, no hay que usarlo. ¿Ya? Los que son sensibles,
es que mata alrededor de todo eso, quita, ¿no es cierto?, todas las bacterias u hongos. Por eso se hace entonces para hongos y bacterias. Entonces, existen dos grupos de estas infecciones. Entonces, la bacteria gran negativa, cuyo reservorio principal está en el tracto intestinal, el Escherichia coli, le decía yo, ¿cierto? Que por la proximidad muy corta en las damas, ¿no es cierto?, se hacen muy frecuentes infecciones urinarias, ¿ya? Y entonces supone el 80% de estas infecciones producto de la Escherichia coli. Son fregadas las Escherichia coli. Hace mucha resistencia a antibióticos que están, ¿no es cierto?, en toda en nuestro tracto intestinal. Entonces, no todos los antibióticos las pueden atacar, ¿no es cierto? Las últimas generaciones, ¿no es cierto?, de antibióticos la destruye. Son sensibles, no destruyen, son sensibles. Entonces, y seguía por un Proteus mirabilis, ¿no es cierto?, o Klebsiella reumatoide. Esta, ¿no es cierto?, puede ser la segunda o componente de la segunda infección que tenga ahí, de esta gran negativa. Y la bacteria gran positiva, los estreptococos, ¿ya? Estreptococos que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en la piel, ¿ya?, que pueden llevarse también, ¿no es cierto?, infectando hacia el interior de la vía urinaria. Entonces, responsable del 10 al 15% de los cuadros. También están ciertos, también hay un reservorio en el intestino, en la parte intestinal, las vías digestivas. Otro tipo de infección, ¿no es cierto?, son la pielonefritis. Ya comprometen cierto nivel renal, y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, un corpúsculo renal y un infiltrado, ¿no es cierto?, linfocitario, ¿no es cierto?, producto de esta infección. Entonces la pielonefritis es una infección urinaria alta, ¿ya? Es una infección de riñón que provoca una inflamación aguda o crónica si no se tratan, ¿no es cierto?, de la pelvis renal y los tejidos de los riñones, por supuesto, ¿no es cierto? El tratamiento puede, si no se trata, ¿no es cierto?, puede insuficiencia renal. La causa más común es infección urinaria baja que asciende entonces hacia los riñones. Empieza abajo y empieza a ascender si no son tratados. La pielonefritis por regla está causada por infección de la vejiga a través de la uretra y puede llegar entonces a la pelvis renal y riñones. Va ascendiendo, va ascendiendo. Causas, muchas causas. Alteraciones del flujo, excreción de la orina, ¿no es cierto? Causa por organismos patógenos que penetran por vía sanguínea, puede ser, o a consecuencia de tratamientos con determinados fármacos, como son los inmunosupresores, o en caso de tumores, por daño renal producido por el abuso de antiinflamatorios también, ¿ya? Quienes padecen diabetes mellitus pueden generar pielonefritis, por eso hay que cuidar. La sonda vesical, ¿no es cierto?, es un factor de riesgo. La Foley, cuando la persona no puede urinar, le pone una por la uretra, ¿no es cierto?, hasta la vejiga, ¿no es cierto?, una sonda que se llama la sonda Foley, ¿ya? Y que no se sale porque se infla, tiene un globito en la parte proximal. Entonces, como no puede atravesar la uretra, queda permanentemente ahí, ¿ya? Incómoda para el paciente, si está sobre todo de pie, ¿no es cierto? Porque hay que estar no siente cuando van filtrando. Entonces se llena una bolsa que anda trayendo el paciente. Cuando está en tratamiento hospitalario no hay problema porque ahí se lo sacan cuando se llena y se dan cuenta. Entonces ese puede generar entonces esta infección en la sonda Foley, ¿ya? El paciente con trastornos, con trasplantes renales también pueden sufrir pielonefritis. Y causada por bacterias, ¿no es cierto?, entre las que actualmente se encuentran las bacterias entonces intestinales, la Escherichia coli, que es fregadísima la Escherichia coli. Está en todos lados. Y otras bacterias como el estafilococo, ¿ya? Enterococcus, proteo y las Klebsiella, ¿no es cierto? Y una estancia hospitalaria, por ejemplo, a través de catéter, ¿no es cierto?, infectado, no fue, no creo que lo hayan usado, pero a través de catéter, ¿ya? Ahora bien, por el tratamiento, cuando la persona lo manipula, ¿no es cierto?, le puede agregar algunas bacterias,
etcétera. Al colocar, por ejemplo, la sonda Foley. Y la glomerulonefritis, ¿ya? Fíjense en el corpúsculo renal como está alterado. Esta persona no puede filtrar ahí, ¿no es cierto? Y va a generar una insuficiencia renal grave porque no puede filtrar, ¿no es cierto? Y bueno, es una enfermedad que afecta la estructura y función del glomérulo, ahí, ¿ya? Aunque posteriormente puede causar, ¿no es cierto? Resulta afectar la demás estructura de la nefrona, o sea, los conductos, ¿no es cierto?, próximos, que son el recto proximal, ¿no es cierto?, el contorneado, etcétera, y el distal. Muchas causas. Puede ser causada por problemas, ¿no es cierto?, del sistema inmunitario, por este síndrome de Gut-Pasteur, ¿no es cierto?, que forma anticuerpos que destruyen la membrana basal del corpúsculo renal. Pero eso es enfermedad ya, ¿no es cierto?, autoinmune. Trastorno de la sangre o sistema linfático, ¿ya? Exposición a solventes de hidrocarburos, por mediante la inspiración, ¿no es cierto? Estos solventes, nosotros los transportamos este gas por vía sanguínea que puede generar entonces glomerulonefritis. Antecedentes de cáncer renal. Ay, qué terrible. Bueno, no importa. El cáncer renal es cegadísimo. Da metástasis al cerebro. Infecciones por infecciones de streptococcus, virus, infecciones del corazón y abscesos. Puede generar entonces glomerulonefritis. Fin de la clase renal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? ¿Cuántos vemos aquí? 26 personas de 69, o sea, no alcanza ni siquiera la mitad. Un tercio está acá escuchando. Bueno,